Bueno, buen día con todos y todas. Gracias por estar este día con nosotros, especialmente el profesor Narváez, que nos va a presentar el día de hoy un trabajo relacionado con la lógica de Hegel, pero también con otros textos que muy amablemente nos ha hecho llegar con anticipación. Entonces, para cumplir con el aspecto protocolar y formal, voy a leer una breve reseña del profesor Narváez, aunque varios acá ya lo conocemos. Eh, en todo caso, es licenciado en Filosofía y en Educación por la Universidad Católica de Valparaíso, donde también adquirió el grado de doctor y hasta el año pasado, si no me equivoco, se desempeñó como investigador postdoctoral. Entre los libros que ha publicado se encuentran dos. Uno de 2018, titulado Hegel entre la Revolución y la Restauración, estudios sobre la gestación histórica estructural de los Grundlinien der Philosophie des Rechts. Y en 2019, con Hegel y la economía mundial, crítica y génesis de la economía política del colonialismo. Entonces, le cedo la palabra al profesor Narváez, que nos va a, bueno, probablemente leer o discutir un poco un trabajo que ha venido también desarrollando. Entonces, Ángelo, por favor. Gracias, Carlos. Muy gracias por tu amable invitación y presentación. Y perdón que me esté tocando tanto las manos, pero acá en Santiago el frío está inexplicable, está complejo, pero ya vamos comenzando bien con eso. Bueno, hoy primero agradecerle la invitación y me imagino también transmitirle algo que Pedro, que lo conocen, Pedro Sepúlveda, ¿no? Que me habló Sí, muy bien del grupo que están armando o que se viene armando ya hace un rato. Eh, y es súper interesante pensar cómo se están armando grupos eh, con proyectos similares en diferentes lugares, en Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica. Ahí me parece que hay una cuestión muy interesante que no sé si viene desde antes o ha sido propiciado como por la pandemia, que son lo que, perdón que te- que me tome tus palabras, Yosemar, que son los grupos de lectura, grupos de lectura especializados, que siempre se han hecho, evidentemente, pero la virtualidad ahora permite participar como muy rápidamente con otro grupo. Hace un par de semanas estuvimos con un grupo de lectura con Corea, una cosa, porque además tuvo que ser traducido de manera directa y fue una cosa muy rara, pero ellos estaban muy impresionados de que en un país tan extraño como Chile, para ellos, existiera un grupo de lectura de la ciencia de la lógica también. Nosotros decíamos, a mí me parece raro que exista eso en Corea, digamos, pero más allá de eso parece ser que es algo que está sucediendo sistemáticamente. Y digo eso porque todos tienen intenciones muy diferentes. Pues hay grupos que son muy tradicionales en el sentido de ir al texto línea por línea, eh, lectura grupal, otros que son división de capítulos, o lo que conversamos con Carlos para presentar esta sesión, un trabajo a partir de alguna categoría en particular. Eh, y no sé si hay necesariamente una modalidad mejor que otra, pero sí tiene cada uno una complejidad. En mi experiencia personal, al menos, los alemanes tienden mucho más al trabajo situado completamente en el texto, digamos, como una hermenéutica acabada y usualmente coordinada por algún gran expositor, como algún docente, digamos, que coordina toda o una parte importante de la lectura. Es muy propio de la tradición alemana, que es muy diferente a la italiana, que es más cercana a lo que podríamos entender nosotros en esta sesión, digamos, que cada uno va planteando en diferentes momentos su propia interpretación. Eh, y digo eso porque en parte lo que quería plantear es esa dualidad, para llegar evidentemente al problema de la infinitud, que es lo que habíamos acordado trabajar, eh, pero que implica un debate previo que me gustaría pasar por ahí, ojalá sin extenderme, para llegar al problema de la infinitud y la economía y la religión, porque me parece que es un problema en absoluto menor. Y muchas de estas cosas, o sea, de seguro ya las saben, pero me gustaría ordenarlas de esta manera, para para que adquiera lo que creo que es el peso que realmente tiene el problema de la interpretación de una categoría cuando se hace fuera o cuando se hace vinculándola, o más bien sacándola incluso del contexto narrativo propio de la ciencia de la lógica. Como, ¿qué sucede con esa categoría cuando la sacamos? Pero bueno, hacia allá avanza un poco la cuestión y por eso quiero hacer este suerte de recorrido. Eh, Insisto, ojalá sin alargarme mucho en esto en particular. Eh,
Bueno, decía que las categorías en la ciencia de la lógica en general, mi impresión, por supuesto tomando muchas trayectorias, es que en general se plantea desde tres debates diferentes, convergentes, pero diferentes. Un problema respecto a la consistencia de la lógica, otro respecto a la coherencia de la lógica, y uno tercero respecto a la representatividad. Ya no solo de la lógica, sino también de, podríamos decir, las lecciones particulares de Berlín, que ya vamos a llegar sobre eso. El primer punto, el de la consistencia, en general, más allá de, insisto, esto es más allá de la posición que uno puede reconocer o donde uno se pueda situar, pero parece ser que hay al menos un acuerdo en que aquí hay un problema. Y el problema de la consistencia tiene que ver usualmente con la dinámica de la completitud o completud, como se quiera plantear, de la lógica hegeliana en general. ¿Es la ciencia de la lógica un texto acabado, en el sentido que se cierra sobre sí mismo y no es necesariamente posible introducir nuevas categorías, por ejemplo? Un debate que los españoles y los alemanes vienen en eso hace un buen rato también. ¿Por qué hay categorías que no están, digamos? Que uno podría lógicamente sentirse seducido a deducir que debiesen estar presentes en algún u otro momento de la lógica, o no, o es ya una lógica consistente que no requiere como de un desarrollo ulterior, ¿cierto? En última instancia es la pregunta sobre si acaso puede continuarse la lógica. Que lo interesante de eso es que Hegel entendió explícitamente que su labor filosófica era llevar más allá de donde había llegado Kant. En la famosa introducción, digamos, ¿cuál es el proyecto filosófico hegeliano en términos lógicos? Pasar por el sedazo de la crítica de la razón pura, algo que Kant no hizo. Ahora, esa crítica se le va a hacer a Hegel en su época también. Tu problema, Hegel, es que no pasaste por el sedazo de la crítica tu propia ciencia de la lógica. Entonces, ¿hasta dónde se extiende? Más, insisto, más allá que estemos de acuerdo con uno u otro juicio, ¿no? ¿Hasta dónde se puede continuar la lógica? Y aquí pasa algo que a mí me parece tremendamente interesante, que más allá de que la división entre hegelianos de izquierda y derecha a mí me parece tremendamente imprudente, uno, porque estamos metiendo una categoría muy posterior para hablar de una división que no es tan, sí política, pero no sé si tan ideológica, en el sentido que la diferencia, creo yo, entre hegeliano de izquierda y derecha o jóvenes o viejos, no tiene que ver ni con la posición política ni con la edad. Porque, por ejemplo, los llamados como viejos hegelianos, hay gente como Gabler y Erdmann, que son tremendamente conservadores, pero también está Gans o Michelet, que son tremendamente republicanos, digamos, para la época. Entonces, no tiene que ver ni con edad ni con posición. Y segundo, se suele poner como a Feuerbach en la lista de los jóvenes hegelianos, pero Feuerbach es 1, 2, 3 años menor que Henning, por ejemplo. Feuerbach estaba escribiendo el año 27, 28 en la revista berlinesa de Hegel, digamos, no es tanto más joven. Entonces, ¿qué es lo interesante de pensar eso? Que lo que los distingue muy bien es la forma en la cual entienden la continuidad de la lógica hegeliana y por tanto de las categorías. Gente como Gabler y Erdmann, que se enfocaron mucho en la teología, por supuesto, de la lógica, pero también Gans y Michelet, más en la historia del derecho, entienden que lo que se haga después de la lógica hegeliana tiene que ser acorde a la propia lógica hegeliana, ¿no? Como una intensificación, si ustedes quieren, o como una ampliación de las cosas, de los objetos pensables, representables, narrables, lógicamente, desde la posición o desde el prisma epistemológico, incluso no podría decir metodológico, de la lógica hegeliana. En cambio, la otra tradición, la de Feuerbach, la de Bauer, la de Marx, incluso siendo anti-hegeliana, es hegeliana porque entiende que hay que pasar por el sedazo de la crítica a la propia lógica hegeliana o a la propia crítica hegeliana. Entonces, es una forma completamente diferente de entender la lógica hegeliana, aun cuando es una forma hegeliana de entender la lógica hegeliana. No, si queremos ser como engorrosos un poco con los términos, una cosa es como el hegelianismo y otra cosa es el anti-hegelianismo, pero una cosa completamente diferente es el no hegelianismo. Cuando uno piensa en el no hegelianismo de la época, ahí por supuesto que hay gente como Schelling, Schleiermacher, Schopenhauer, etcétera, que no, tienen crítica y van por diferentes lugares, y en última instancia el problema es otro. Pero el anti-hegelianismo, sea de izquierda o de derecha, particularmente el que podemos entender como izquierda, como Feuerbach,
Bauer y Marx, lo que hacen es plantear una necesidad de llevar la lógica hegeliana al mismo plano en la que la lógica hegeliana llevó a la crítica kantiana. ¿Sí? Ese recorrido es muy pertinente para lo que va a venir después, porque no tiene que ver con marearse en términos de si acaso la lógica hegeliana hay que ponerla de los, hay que invertirla. No, a mí personalmente no me interesa mucho ese lenguaje como del marxismo más ortodoxo, pero sí me interesa mucho esa forma de seguir pensando hegelianamente los vacíos de la lógica hegeliana, o sus inconsistencias posibles. Y que algo muy lindo que sucede ahí es que incluso ese proyecto llega hasta Adorno, que es un gran pensador de la infinitud, además, uno de sus grandes problemas. Y el proyecto de la dialéctica negativa en parte es mostrar cómo si uno lleva a cabo efectivamente el proyecto de la lógica hegeliana tiene que necesariamente ser otra lógica que no sea la propiamente hegeliana. Eso es lo interesante del proyecto lógico, de esa forma de entender la consistencia hegeliana. No es que lo haya dicho todo, no es que esté perfecto, no, es que permite incluso ser leída contra sus propias pretensiones inmediatas, contra sus propias pretensiones narrativas, digamos. Eh, Insisto, al igual que el kantismo, que es algo muy interesante que tienen ambas filosofías. Pero tengamos ese problema de Adorno ahí por un segundo o esa trayectoria. Sobre esto voy a avanzar más rápido, sobre este segundo punto, porque no sé si es tan interesante, pero sí nos lleva a un debate muy particular, que está en esta misma línea. El segundo problema que mencioné al principio es el de la coherencia, ¿no? Que tiene que ver en general con el problema de la exposición, con la Darstellung, que es que ya un tema por sí mismo para los estudios especializados hegelianos. ¿Qué hacemos con la exposición lógica, con su orden? Y que eso ha llevado a debate, quizás estoy diciendo cosas muy obvias, pero ha llevado a debates tan simples como si acaso es efectivamente el Estado lo que corona la filosofía del derecho o no. Por aparecer último es lo más importante y lo que corona el proceso. Ese debate siempre aparece ahí, pero lo interesante es que son debates que aparecen a fines del siglo XIX, cuando no solo la filosofía, y en particular la filosofía hegeliana, sino en general las ciencias y las ciencias sociales pierden o se desvinculan del registro filosóficamente pretendido explícitamente por Hegel y pasan a cumplir una cierta función disciplinar que hoy día llamaríamos carreras, ¿sí? Carreras formativas, disciplinares, profesionalizantes, con un cierto vínculo directo o indirecto con un mercado muy preciso, y eso es así, digamos, eso no es, no sé si se puede ser más o menos crítico respecto a esa representación, pero es el periodo entre el 60 y 70 del siglo XIX en adelante cuando las disciplinas comienzan a formalizarse como profesiones, ¿cierto? Y en la medida en que eso sucede, con la filosofía pasa algo particularmente interesante, y es que surgen los estudios disciplinares. Surgen los estudios kantianos, los estudios hegelianos, y hasta el día de hoy existen, pues, por supuesto, estudios schellingianos, los heideggerianos, congresos, revistas, y que se invierte completamente el sentido, como se entendía la filosofía, algo que Kuhn trabaja de manera bastante clara, digamos, y ahí hay figuras bastante claves, que muy famosas, como la de Kuno Fischer, o Dilthey, o Hofmeister, o Lasson, que en el fondo lo que hacen es configurar los márgenes mínimos para que interpretemos o discutamos la filosofía hegeliana dentro de sus marcos de exposición y coherencia interna. Lo que se gana es un nivel muy alto de precisión, que es en parte en lo que estamos todos estos diferentes grupos, ¿verdad? Como leer la lógica, entenderla línea a línea, cómo se vincula con otros textos de Hegel o qué sé yo. Bien, pero en estos grupos, y que insisto, una tesis doctoral es eso, un artículo es eso, no tendría cabida una crítica como la que se hacían Hegel con Schleiermacher mutuamente. Respecto al, por ejemplo, el concepto de infinitud en la religión, que quiero llegar pronto a eso, deja de tener cabida. Porque lo que se juega es el carácter disciplinario y profesionalizante de la filosofía. No estoy queriendo decir con esto que la filosofía pierda ahí su potencia o su libertad, no es un debate que a mí particularmente me interese, pero sí, pero no podemos desconocer cómo pasa efectivamente por ese vuelco de la filosofía a fin del siglo XIX. ¿Y por qué es tan importante? Porque los debates filosóficos desde ahí en adelante tienen que necesariamente hacerse cargo de esa coherencia en la exposición que ponen de relieve de manera indefectible los estudios disciplinares. Y uno de los debates que me parece más interesante, aunque yo no tomaría posición por ninguno de los representantes en este debate, pero sí el debate me parece que es lo más interesante,
es el llamado debate anglosajón respecto a la autonomía de la lógica, o respecto a la autonomía de las lecciones berlinesas, si es que lo queremos poner del otro lado. ¿Cómo nos hacemos cargo de interpretar, por ejemplo, ahora ya sí vamos bajando al problema, el concepto de infinitud en la religión o en el derecho, si tenemos que hacernos tanto cargo del contexto expositivo, autónomo, propio de la filosofía del derecho o de las lecciones sobre la filosofía de la religión, atendiendo o desatendiendo el valor que tiene la infinitud o las diferentes formas de infinitud en un contexto narrativo diferente que es el de la ciencia de la lógica. Esa pregunta que parece ser tan fácil de formular es probablemente lo más difícil de resolver cuando se pretende, volviendo al primer punto, seguir pensando hegelianamente el problema de la lógica hegeliana. Ya no solo entender lo que quiso decir Hegel, por supuesto, en la ciencia de la lógica, sino cómo interpretar el valor categorial de las palabras en las lecciones, por ejemplo, atendiendo o desatendiendo la ciencia de la lógica, que es lo que yo le comentaba a Carlos, que aunque es un texto que ya tiene sus años, el texto del profesor Justi sobre la autonomía y la filosofía del derecho me parece que sigue siendo un texto fundamental para el problema, digamos, que es algo que los anglosajones discuten en virtud de lo que ellos llaman producto de la herencia de Russell, la lógica de primero o segundo orden. Y en general los anglosajones han tendido a pensar que la ciencia de la lógica es una suerte de lógica de primer orden y las lecciones son lógicas de segundo orden o lógicas derivadas, tanto las lecciones como la fenomenología. Entonces la ciencia de la lógica funcionaría como algo que Charles Taylor llama una dialéctica auto-autentificante, autorreferente y autoexpositiva. Tiene su valor de verdad en su propia consistencia, ¿cierto? En cambio, las lecciones, cualquiera que éstas sean, tendrían un valor de verdad relativo, derivado del valor de verdad de la ciencia de la lógica y el uso categorial derivado que ahí se haga de cada una de las categorías que estén operando para representar tal o cual problema. El problema con plantear eso es que yo personalmente estoy de acuerdo en una cosa, en que sí se tiene que leer desde la ciencia de la lógica las lecciones particulares, pero decir lisa y llanamente que el valor de verdad de la representación de las lecciones depende del valor veritativo de las categorías de la ciencia de la lógica, tiene el problema que desatiende la autonomía que explícitamente Hegel le pretende dar a las categorías en virtud del objeto. Si no fuese así, estaríamos ante un formalismo, digamos, transversal. El valor de una categoría dependería de la formalización de una exposición, en este caso conceptual, que se aplica de manera indistinta al objeto. Por tanto, lo que estaríamos haciendo siempre sería confirmar el valor de la lógica independiente del objeto y no investigando el objeto. Algo que Hegel vería criticando ya desde la primera página de la fenomenología del espíritu. O sea, como si hay algo que la filosofía no tiene que hacer, es fundamentar el valor representativo de sus categorías desatendiendo los objetos. Entonces, esa tesis anglosajona es interesante por el problema que suscita, pero es muy difícil mantenerla porque desatiende completamente las insistencias y advertencias de Hegel. Pero de otra parte, si alguien quisiera como leer directamente la filosofía del derecho desatendiendo completamente la lógica, sería a su vez desatender las 3, 4, 5 veces que Hegel en el prólogo dice esto solo tiene sentido si se tiene en mente la filosofía, o sea, perdón, la ciencia de la lógica. Y eso lo va a repetir sistemáticamente en todas las lecciones. Solo que en la filosofía del derecho, como todos sabemos por supuesto, es más claro eso porque tiene un prólogo pensado para la lectura pública, no como las lecciones que son como reconstrucciones posteriores, ¿verdad? Donde las menciones a la lógica son un poco más dispersas y no tan taxativas. Y ahora sí, vamos al problema. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la hipótesis que uno puede plantear es reformular ese problema y sostener que efectivamente, tomemos solo una categoría como infinitud, tiene un valor particular, un valor contextual a la exposición propia de la ciencia de la lógica, y tiene un valor diferente en el contexto de exposición de la filosofía del derecho. Ahora, eso suscita el problema que realmente nos interesa, que es el siguiente. Si eso es así, y atendemos a la consistencia, por eso era necesario pasar por ahí, a la propia consistencia del proyecto hegeliano, eso significaría necesariamente
que habría que no pensar solamente el concepto de infinitud de la filosofía del derecho desde la ciencia de la lógica, sino que habría que pensar cómo el concepto de infinitud de la filosofía del derecho modifica también la validez o supuesta o pretensión de definición que pueda haber de la infinitud de la ciencia de la lógica. No podría ser de un carácter puramente unilateral, porque eso nos llevaría lógicamente al problema de las lógicas de primer y segundo orden que Russell ya dio vuelta, digamos, a comienzos del siglo XX, sin mayores problemas, digamos, inaugurando una suerte de filosofía de la lógica muy diferente a la hegeliana, pero que sí es importante, porque uno podría decir, vale, pero es injusto como pensar la lógica hegeliana desde otras formas lógicas, como ¿dónde está la coherencia y la consistencia ahí? Bueno, el punto es que la lógica hegeliana pretendía justamente hacer eso. Sería nuevamente desatender su propio proyecto. Entonces, para sintetizar eso, la gran dificultad cuando uno comienza a trabajar, la ciencia lógica lleva una dificultad gigantesca por sí misma, pero cuando uno trabaja lógicamente alguna de las lecciones, el problema no es solo ahora la consistencia de la exposición de las lecciones, sino cómo ese objeto, en este caso la idea de libertad en la filosofía del derecho, modifica lo que entendemos lógicamente por infinitud. Y si eso es así, eso es válido para toda categoría. Insisto como majaderamente en esto, si no fuera así, estaríamos relegando inmediatamente la lógica de nuevo a un plano de aplicación formal de una lógica de primer orden a objetos de segundo orden. Y eso es, por definición, el proyecto no hegeliano. Eso es lo que Hegel desde 1801 llama formalismo. Entonces, el primer punto que me gustaría remarcar, dicho ahora en abstracto, es el cuidado que siempre hay que tener de no transformar la ciencia de la lógica en una lógica de primer orden. Eso es como lo primero. Si eso es así, vamos al tercer punto, que ya no es la consistencia y la coherencia, sino la representatividad. Que esto es un dolor de cabeza en la lógica misma, digamos. ¿Qué es lo que pretende representar la ciencia de la lógica? Claro, porque uno puede decir como la idea, lo absoluto, etc. Pero dice, ya, está bien, pero ¿qué es eso? Digamos? Como, no sé si a usted quizás es algo como contextual, no sé si a usted le sucederá, pero me parece que es mucho más fácil entender que que lo que se pretende representar es la idea de belleza o la idea de libertad, a que, a que sea la idea del representar lo que está siendo representado. Es un grado muy complejo de abstracción, evidentemente. Y ahí hay una cuestión muy, muy interesante y que tiene que ver con lo siguiente. Aquí ya vamos un cuadrito chiquitito y ya entramos con el problema de la infinito. Las lecciones, para nosotros que venimos de filosofía directa o indirectamente, siempre o sea, tienen un valor porque las leemos en concordancia con el proyecto general. Pero las tesis de la filosofía de la historia de Hegel fueron, no me gustaría decir superadas por la carga que tiene sobre todo para el hegelianismo más que para Hegel, pero sí fueron socialmente desacreditadas, en el sentido de que no terminaron siendo la gran tesis que coordinó la forma en que las ciencias sociales entendieron el desarrollo del espíritu, si ustedes quieren, y eso es bastante identificable, el cuándo, no sé si el cómo, porque eso ya sería una investigación particular, pero más allá de los hegelianos, digamos, nadie lee la filosofía de la historia de Hegel, exceptuando como historia, y lo que se impuso en algún momento fue, de una parte, la visión positivista y de otra, la de Weber. Pero la de Hegel desaparece a fines del siglo XIX. Y eso es bastante entendible por lo que conversábamos antes respecto a la coherencia de la exposición, que tiene que ver con el disciplinamiento de las disciplinas, o sea, del conocimiento profesional. Lo mismo sucedió con el derecho, que, ojo, aquí pasan diferentes registros, que es algo que las escuelas hegelianas tienden a obviar, o no a obviar, a relativizar. Por supuesto que si uno va a la filosofía del derecho y lee el debate de Hegel con Savigny, el debate de Hegel con Hugo,
dice, no, claro, yo voy por la posición de Hegel, es lo que yo creo. Vale, perfecto, es completamente legítimo, pero la pregunta es por qué durante el siglo XIX la forma de entender el derecho que se configura concretamente en el espacio que Hegel estaba políticamente disputando no fue la hegeliana, sino que fue la escuela histórica. Fue Savigny, fue Pushta, fue Jering, etc. Y ahí uno inmediatamente dice, bueno, ¿dónde está el valor representacional o dónde está la representatividad de la lógica hegeliana? Adquiriendo más peso. Lo mismo pasa con el arte. Por supuesto que, insisto, para los hegelianos, para los estudios disciplinares hegelianos, la estética hegeliana es fantástica, pero para la gran amplitud de los estudios estéticos, Hegel es 4 clases del curso de Historia de la Estética. No es lo que hegemonizó, si ustedes quieren, la idea estética. Panofsky fue de una parte muy importante, Böcklin también, Avi Warburg habló algo completamente diferente, y uno podría decir como, pero ¿por qué plantear ese problema? Porque la pretensión de Hegel era efectivamente plantear una forma lógica de representatividad, y que fue impugnada desde todas partes, por muchas razones. La religión es algo que voy a dejar de lado, y ahora sí entramos en el problema, la economía. Hegel no solo desapareció de la historia de la economía, que es bastante claro, sino que desapareció de la historia de la historia y de la historia del derecho, y fue relegado a la historia de la filosofía del derecho y de la filosofía de la historia. ¿Sí? O sea, aquí hay que ser tremendamente cuidadoso con el lenguaje. Sin embargo, cuando Hegel es relegado a la filosofía de la historia o la filosofía del derecho, es interesante pensar que con quienes Hegel discutía en 1820 en adelante sobre derecho no eran necesariamente juristas al modo como nosotros podríamos entender la jurisprudencia de manera contemporánea, como abogacía, ¿no? Sino que eran perfectamente también filósofos del derecho, particularmente Hugo, que con Hegel discute sistemáticamente la filosofía del derecho. ¿Y por qué Hugo pasa a la filosofía, perdón, a la historia del derecho y Hegel pasa a la historia de la filosofía del derecho? En las facultades de Derecho, no sé cómo será en Perú, pero sé que en Argentina y Chile es bastante similar. Si tenemos suerte, algún profesor hace algún electivo sobre la filosofía del derecho de Hegel para derecho y desaparece. Si es que tenemos suerte. En Alemania no se lee nada. Leer Hegel en una facultad de derecho en Alemania es impensable. A menos que uno vaya y se note en el curso que presta servicios desde filosofía. Y vale, no hay ningún problema, pero en el fondo lo que está haciendo es triangular. Pero en la facultad de derecho no tiene ese curso. Sin embargo, cuando se hace historia constitucional, todos los abogados leen a Hugo y a Savigny. Y en la facultad de derecho se siguen haciendo congresos de Savigny, congresos de Hugo, etc. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proyecto hegeliano a fines del siglo XIX, o digámoslo así, la derrota del proyecto hegeliano no es, como le gusta decir a los hegelianos cuando Schelling llega a Berlín, a extirpar la semilla, el dragón del panteísmo hegeliano y con el rey encima. No. La debacle, no digamos fracaso, porque estamos acá, digamos, discutiendo el problema, pero la debacle del proyecto hegeliano se produce a fines del siglo XIX con el disciplinamiento de las ciencias. Porque cuando las ciencias se disciplinan, y esto es paradójicamente un cierto triunfo del hegelianismo, tienen que escribir su propia historia, su propia trayectoria, de cómo se ha ido realizando un discurso particular, una ficción narrativa, como dice Jameson. Y en una segunda paradoja, cuando el derecho, la economía, la historia escriben su propia historia, ¿a quién, a quién puso de manifiesto la necesidad de escribir una historia del disciplinamiento quedó fuera de la historia de cada disciplina? Y pasó a ser como una suerte de proto-problema hegeliano, que todos pueden decir como, sí, Hegel tuvo mucho que ver, pero el disciplinamiento comienza justo después de Hegel. Sí, Hegel tuvo mucho que ver con la sociología, pero más nos importa lo que tuvo que ver Marx con la sociología. Sí, Hegel tuvo mucho que ver con la antropología, pero más nos interesa lo que tuvo que pasar posteriormente. Nos interesa mucho lo que pasó con el derecho, pero nos interesa cuando llega Pushta, y no cuando Hegel está discutiendo en términos de espíritu. ¿Por qué es importante esto, repito? Porque nos lleva a lo que habíamos dicho antes. Parece ser que el proyecto hegeliano, y cuando digo hegeliano no digo solo el de Hegel, sino en la amplitud del hegelianismo, se vio encerrado en la trampa de inevitablemente caer en una lógica de primer orden.
Y si se cae en una lógica de primer orden, evidentemente la representatividad de la historia, el derecho, el arte, la religión o la economía caen por fuera de la especificidad del discurso disciplinar que cada una de esas formas de representación tenga en un momento concreto. Significa en última instancia que da exactamente lo mismo lo que tenga que decir Hegel sobre el arte y la religión, que nos puede parecer muy interesante, porque en última instancia de lo que estamos hablando es de lógica y no del objeto. De lógica del arte y no del arte. Esa es la gran paradoja o el gran problema. Y que es bastante consistente con la trayectoria anglosajona que siempre ha habido en las dinámicas lógicas, o digamos que el peso de la analítica siempre ha sido mucho más fuerte que en otros espacios, digamos, no quiero decir continental, porque América Latina tampoco ha sido un país, o sea, un continente particularmente asiduo a la lógica analítica, entonces no digamos solamente continental, pero sí el mundo anglosajón está muy, muy acorde a ese problema. Bien. Entonces, vuelvo, Hegel desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque la representatividad de su lógica, van a decir las propias disciplinas, carece de representatividad. Desapareció. Hasta que, y aquí entramos ya derechamente al problema de la infinitud, para plantear el problema y que en realidad lo podemos discutir, ¿no? En los años 70, sobre todo en un contexto latinoamericano muy atravesado por dos dinámicas, que es la influencia del marxismo y segundo, la influencia de los discursos desarrollistas, que no son necesariamente lo mismo, en el sentido que la solución para el subdesarrollo desde las posiciones desarrollistas, valga la redundancia, es el desarrollo. Desde las posiciones marxistas da lo mismo que más o menos radicales sean, la solución al subdesarrollo es la revolución, que no es necesariamente el desarrollo. El desarrollo se plantea dentro de las propias lógicas del objeto que se va constituyendo, podríamos decir, capitalistamente. Sin pensar una forma como de superación interior, sino que tiene que ver con una forma de intensificación. Y ahí, como ustedes saben, hay tesis muy, muy diferentes, pero que más o menos el pensamiento cepaliano, desde los 40 en adelante hasta Hinkel-Hammers, por ejemplo, en los años 60 y 70, mantuvieron ese registro del problema del subdesarrollo y el desarrollo. Muy diferente a lo que van a plantear los marxistas, insisto, sobre todo los brasileros y Quijano, que son como las dos grandes, Aníbal Quijano, como son las dos grandes trayectorias para pensar dentro de la historia del pensamiento latinoamericano esa forma de subversión del orden que va adquiriendo, o la posición que va adquiriendo la región dentro de la economía global. Entre medios se logra colar un personaje muy importante en la historia del pensamiento económico, que es Albert Hirschman. Hirschman publica un artículo muy, muy famoso, muy pequeñito, tiene 6 páginas, que se llama sobre Hegel, el imperialismo y el estancamiento estructural. Cuando estaban todos volviendo de una parte a leer a Marx, de otro a David Ricardo o a lo que sea, Hirschman muy astutamente dice, a ver, denme un segundo, estamos de acuerdo, hay que leer a Marx, hay que leer a todo el mundo, pero tengo la intuición de que hay algo muy provechoso en volver a leer a Hegel. ¿Y qué es lo interesante de Hirschman? Es que siendo un economista y con una posición muy diferente a la de la tradición marxista occidental, no va a leer la lógica. Evita completamente todo lo que hemos dicho hasta ahora, y por eso insisto que era tan importante pasar por ahí. Evita plantear un uso de lógica de primer orden, de la ciencia de la lógica, para apropiarse él desde la trayectoria del pensamiento económico sobre el problema del subdesarrollo. Evita ese problema, no le interesa la ciencia de la lógica. Y va a leer la filosofía del derecho, porque reconoce en la filosofía del derecho una conceptualización particular, precisa, del problema del subdesarrollo. No es, insisto, no es que vaya a tomar la lógica para pensar, no, esas son cuestiones que uno lee en muchos artículos, ¿no? Como el concepto marxiano de o el concepto hegeliano de para pensar la migración contemporánea. Ya, sí, no estamos diciendo que no. Pero eso nos lleva siempre al problema de la lógica de primer orden, que es un problema que los marxistas han tenido todo el siglo XX y lo que es el siglo XXI. Entonces, Hirschman va y dice, no, vamos a la filosofía del derecho. ¿Y qué es lo que encuentra en la filosofía del derecho?
Cuando Hegel conceptualiza la sociedad moderna en su famosa exposición sobre el sistema de las necesidades, ¿verdad? Lo que ve Hegel son particularmente dos cosas. Uno, esto hay que ser honesto, aquí la categoría se la voy a quitar a Félix Duque. Más que notar que hay una tendencia a la expansión colonial, Hegel está anticipando en una de las pocas intenciones anticipatorias, como logra intuir que lo que está sucediendo no es expansión colonial, sino proyección imperialista de los estados centrales europeos. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la expansión colonial sucede desde el siglo XV en adelante, bueno, sucede en Grecia, sucede en Roma, sucede siempre, pero la diferencia con la expansión colonial y el imperialismo es que la expansión colonial no transforma necesariamente la ganancia en acumulación capitalista. Entonces, una islita muy pequeña como Inglaterra logró subsumir y subordinar toda la economía global al capitalismo industrializado porque lo que hizo fue generar las condiciones para transformar la ganancia en acumulación. Portugal, Holanda y España, que hasta el siglo XVIII se dividieron en tres la totalidad del mundo, lo que hicieron fue acumular cosas, no capital. Ese es el gran vuelco del que se da cuenta Marx. Digamos. Como si hay algo que Marx se da cuenta en términos del comportamiento de la historia de la acumulación, es que da lo mismo acumular cosas, como el dinero dentro del colchón. Lo que importa es cómo ese dinero ese atesoramiento se transforma en capital circulante. Vale. Intuitivamente parece ser que Hegel se da cuenta de eso. Y por tanto lo que hay ya no es una competencia por espacios de atesoramiento, sino una competencia por espacios de valorización. Para ampliar cada vez más lo que en Marx se va a llamar proceso de circulación ampliado del capital, ¿no? Donde en cada uno de esos pasos el proceso se va también valorizando, genera valor en cada uno de sus puntos. En esa lógica, dice Hitzman, Hegel es el primero que se da cuenta, algo que no se da cuenta Ricardo, es algo que no se da cuenta Smith. Hay una explicación para eso. Y la explicación es ese famoso parágrafo donde Hegel, de una manera más o menos ecléctica, que hay que luego reconstruir el argumento, dice lo que sucede es que este tipo de sociedad, porque no está hablando de sociedades en abstracto, está hablando de este tipo de sociedad, dice esta sociedad determinada se ve forzada a salir más allá de sus fronteras, por tal y tal y tal, y así podemos ver que este tipo de sociedad, por más riqueza que tenga, nunca es lo suficientemente rica. Eso que lo dice el Boleo, si uno lo lee en virtud de todo el argumento que viene atrás, dice Hitzman, y esto lo comparto completamente, es un argumento sintético que ya se viene exponiendo para plantear la relación entre sobreproducción y subconsumo en la modernidad. ¿Y cuál es el problema o cuál es la gracia de esa sobreproducción y subconsumo? Es que ante una riqueza nacional, un patrimonio, como se suele traducir en la filosofía del derecho, para que mantengamos el registro castellano, me parece como preferible, no importa cuánto crezca esa magnitud estable, que hoy diríamos de capital, siempre que se comience o se determine por el proceso de distribución, esa distribución va a ser desigual. ¿Por qué? Por la posición relativa que ocupan las personas a través de los estamentos en la participación, tanto de producción como de consumo y de acumulación, que se expresa en una distribución desigual, que Hegel va a decir en el parágrafo 204, si no me equivoco, está condicionada además por el capital inicial que cada individuo tenga para invertir en su posición en el mercado. ¿Qué es lo que Hegel nunca explica? ¿De dónde viene ese capital original? Eso es algo que le va a interesar a otras trayectorias analíticas, a Hegel no es algo que le interese particularmente. O quizás no había espacio argumentativo, no lo sé, no me interesa tampoco como defender que haya hecho todo o nada, pero sí es cierto que esa argumentación no aparece. Sí aparece luego en movimiento bajo la forma de la expansión espacial del capital, que se puede debatir si acaso es colonial o imperial.
Yo personalmente ahí estoy con Duque y creo que es una forma de protoimperialismo más que de tardocolonialismo, porque es la sociedad atravesada por el mercado capitalista, particularmente la que se ve forzada a salir de sí, en un lenguaje además tremendamente hegeliano. Bien, pero volvamos al problema de la sobreproducción y subconsumo, que como saben es una impugnación, esto es lo que Hitchman le celebra muchísimo a Hegel, es una impugnación a la ley de la autorregulación de precios en el mercado desarrollada por Say. Las críticas que habían surgido a la ley de Say, como la crítica de Sismondi, es posterior a la de Hegel. Y ese es el momento donde Hitchman dice algo así como, ven, ¿qué les dije? Lo que había que hacer era leer la conceptualización hegeliana y no la ciencia de la lógica. Ahora, eso no significa que haya que dejar la lógica de lado. ¿Qué significa? Que el objeto de representación de la filosofía del derecho, que es la idea de libertad, en un momento muy particular, que es la libertad del uno con el otro, el sistema de la necesidad, la interconexión, el principio de particularidad, tiene además dentro de sí un momento muy singular, que es la conceptualización del trabajo. Y cómo ese trabajo se vincula con la producción, el consumo, la distribución y la acumulación. Y en ese contexto, dice Hirschman, Hegel vio algo que nadie más estaba viendo. ¿Y qué es lo que nadie más estaba viendo? Que lo que se juega en las sociedades eh, modernas, hoy día nos atrevemos a decir capitalistas sin ningún problema, es justamente el problema de la infinitud. Y después de este largo recorrido, puedo decir, ya, hemos llegado al problema de la infinitud. Y no de cualquier infinitud, ya, correr esto, sino justamente el problema de una forma específica de infinitud, que es la infinitud del entendimiento. Y ahora sí nos podemos ir como, o volver a la lógica. Si ustedes recuerdan la filosofía del derecho, la conceptualización de la economía política, dice Hegel, o la forma a partir de la cual la economía política representa la realidad, el comportamiento de la realidad, es la forma del entendimiento. ¿Recuerdan esa parte? ¿No? Es fundamental. Por tanto, la infinitud con la que la economía política se vincula en virtud de la producción, distribución, consumo y acumulación de bienes o de medios de satisfacción, podemos decir, hegelianamente, es también la infinitud del entendimiento. Es decir, la infinitud eh, cualitativa que tenemos en la ciencia de la lógica. No sé si tienen ahí alguna adición ahora con esta. La página 262, al final, que es esta famosa frase, me parece que es nada ecléctica, pero sí muy sintética, donde dice, puesto así lo infinito, él es el infinito malo, o sea, el infinito del entendimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Que por supuesto creo que no tiene mucho sentido leer aquí como línea por línea el texto, porque de seguro lo conocen mejor que yo. Mi tema es el vínculo entre las dos y no la ciencia lógica. De eso no tengo duda que ustedes lo tienen perfectamente claro. Es cómo, si eso es así, pensamos la función del entendimiento en virtud de esa infinitud. Ya sabemos una cosa, que una infinitud que, como dice en el párrafo anterior, trasciende el límite para poner un nuevo límite, que es el principio de la infinitud, si no, no sería posible, tiene la posibilidad de incluir ese límite dentro de sí, dice lógicamente Hegel, o excluirlo. Y en esa dualidad o ambigüedad, en parte se produce una suerte de quiebre y una suerte de nudo a la vez, en la cual, podríamos decirlo así, el entendimiento entiende que lo que tiene frente a sí es infinitud, porque es la totalidad de los elementos de un conjunto dado. Insisto, pensémoslo desde la lógica y pensémoslo inmediatamente desde la función que cumple la infinitud del entendimiento en la filosofía del derecho. Sí son
todas las cosas realmente existentes, pero son todas las cosas realmente existentes en el sentido de que son eso, cosas realmente existentes. Entonces es una infinitud situacional, podríamos decir, y no necesariamente relacional. Lo que la infinitud del entendimiento en el caso de la economía política proyecta es una ampliación del margen y que por tanto, más que modificar, que sí existe la posibilidad de modificación interna, es una ampliación del carácter situacional de esa infinitud. No por eso es más o menos infinita. Por supuesto que si el conjunto es menor, no es menos infinito que si el conjunto es mayor. Son igualmente infinitos, pero son igualmente infinitos limitados. Limitados en el sentido que son infinitos del entendimiento, situados a un contexto específico de elementos materiales concretos, y no un infinito transido por la finitud, que implica también una finitud transida por la infinitud, que va a ser otra forma de infinitud propia del concepto y no del entendimiento. Entonces aquí el castellano es un poco más ambiguo que el alemán para hablar del problema donde está la limitación, digamos, de esa infinitud. Limitada por la finitud, por supuesto. Pero en este caso, que, insisto, un conjunto puede ser más amplio o más pequeño, pero eso no significa que sea más o menos infinito, sino que por definición formalmente es igualmente infinito. Es infinito en virtud de todos los elementos que representa. En el caso del comportamiento empírico de la riqueza, como dice Gans, en su comentario, en su edición de la filosofía del derecho, el entendimiento busca la norma, si recuerdan la definición, busca la regla de ordenamiento en aquello que a la sensibilidad, en un lenguaje muy kantiano, parece ser puramente aleatorio. Y va a añadir una pequeña referencia, una pequeña explicación, y va a decir, es un caso similar a cuando miramos los planetas o los astros. Nos parece que van para cualquier parte, son cualquier cosa, pero si los pensamos, tienen un orden, tienen una trayectoria, tienen una regulación. Y eso es lo que encuentra en el comportamiento de los medios de satisfacción la economía política. Que insisto, Hegel lo dice así, el entendimiento se enfrenta a una materia infinitamente variable y dispersa para satisfacer las necesidades del sujeto. Un problema que aquí queda completamente helado, que lo vamos a dejar fuera por ahora, o sea, como no lo vamos a tomar, es que el único momento, el primer momento donde surge la noción de sujeto en la filosofía del derecho es en el mercado. En ese parágrafo dice Hegel, solo desde aquí en adelante podemos hablar de sujeto. ¿Antes de qué estamos hablando? De persona. Estamos en el registro kantiano de la moral. Es un problema brillante para pensar la muerte. Entonces, ¿qué tiene ante sí el entendimiento? La infinita variabilidad de comportamiento de los elementos que configuran, lo podemos decir metiendo una categoría que no está en Hegel, el mercado. En este caso, los medios de satisfacción de las necesidades producto de la interdependencia de la particularidad, en un lenguaje hegeliano mucho más cercano, o en un lenguaje mucho más cercano al hegeliano. Hasta ahí no hay ningún problema, en el sentido que es bastante claro el vínculo que hay entre la categoría de infinitud propia de la economía política como una forma representacional del entendimiento y la categoría de infinitud cualitativa del libro del ser, también propia del entendimiento en su registro lógico. El problema, o un problema entre otros, que se abre aquí es cuando pensamos la trayectoria posterior de este protoimperialismo, que es más protoimperialismo que tardocolonialismo, como decíamos antes. Y aquí pasamos a la religión. Entonces, antes de pasar a la religión, un tercer punto. El problema no es solo cómo nos hacemos cargo del sentido categorial en primer orden, que ya hemos dicho que parece inadecuado. El problema tampoco es solamente la autonomía categorial que tenga una categoría en un espacio narrativo particular, como puede ser la economía política en el caso de la infinitud,
sino que ahora el tercer problema es cómo se piensan los vínculos representacionales, el valor representacional que tienen las categorías entre las lecciones. Y obviamente aquí de nuevo, la hipótesis que nos estamos jugando es que si el concepto de infinitud de la lógica necesariamente tiene que variar desde la posición de una investigación particular porque se modifica el objeto, y por tanto la relación constituyente de esa relación, o sea, perdón, de esa identidad, tendría que suceder un tanto más en virtud de una elección posterior. Ahora, eso que parece una ambigüedad, a mi parecer no lo es, sino que justamente el carácter conceptual de una categoría. Si fuesen puramente categorías, sería tremendamente más fácil. Una categoría tendría un sentido en una lección, podría tener un sentido en otra lección y podría tener un tercer sentido en la lógica. Sin embargo, todo el proyecto de la lógica es mostrar que una categoría necesariamente fracasa en relación a la pretensión de representar su instancia narrativa única y debe necesariamente pasar a otra. ¿Y qué es lo que tenemos posteriormente? Una transformación o una suerte de distinción entre el plano categorial y el plano conceptual. Entonces, evidentemente una palabra como infinitud, un término, la dimensión terminológica de la infinitud, puede ser vinculada a categorías diferentes. Pero el tránsito constante en la representación de un objeto que tienen esas diferentes categorías de infinitud es justamente el valor conceptual de ese término. ¿Qué quiere decir eso? Reafirmar la idea que dijimos al principio. Si efectivamente se puede leer hegelianamente tanto la completitud como incompletitud del proyecto lógico. Eso es lo interesante en última instancia, eso es lo espeluznante, uno podría decir, de la lógica hegeliana, y eso fue lo espeluznante que vio Adorno. Como que realmente se come todo, se come hasta su crítica, sin resolviéndola o no. Esa es una parte del gran proyecto. El asunto, insisto, es la dificultad de no caer en un formalismo intentando devolver esto o transformar un plano categorial particular en una dimensión conceptual, que es lo que suele suceder cuando decimos cosas como vamos a interpretar la filosofía del derecho desde la idea de vida en la ciencia lógica, o vamos a interpretar el problema de la economía política desde el concepto de determinación. Cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo lógica de primer orden. Ese es el punto, y esa es la gran dificultad, salir de eso. Ahora, uno legítimamente puede querer hacer eso. El problema es que cuando hace eso está haciendo cualquier cosa menos filosofía hegeliana. Como por último respetemos como esa dimensión. Ahora, insisto que yo creo que todos caemos en eso como constantemente, en esa tentación o en esa bajada necesaria. El asunto es cómo después se avanza. Bien, dicho eso, por supuesto, hay un vínculo entre la dimensión categorial de la infinitud de la ciencia lógica y de la filosofía del derecho. Decía, ¿qué pasa cuando nos vamos a las lecciones de filosofía de la religión y lecciones de filosofía de la historia? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en esos textos, la expansión colonial de esta protoforma del imperialismo del siglo dorado del capital inglés, el ordenamiento territorial, y que esto parece estar lejos de la lógica, pero no lo está, el ordenamiento territorial de los espacios coloniales, si ustedes recuerdan, no se da en virtud de la libre autonomía o autodeterminación del yo, porque no son las colonias de Fichte de 1802, sino que se da en virtud de la composición religiosa de la subjetividad que se expande a través del proyecto protoimperialista. ¿Qué es lo interesante de esto? Que es el único punto, si ustedes recuerdan bien, donde más allá de Roma, la religión cumple una función configurativa de la sociedad. La gran crítica del Hegel protestante al catolicismo es que el catolicismo pretende cumplir una función configuradora de la realidad, jerárquica. De hecho, de ahí viene la gran crítica y burla incluso de Hegel al orden papal y al pastor, donde en el protestantismo, como ustedes saben, el pastor es yo soy pastor de mí mismo, cada uno es pastor de sí mismo.
y por tanto como cada uno es pastor de sí mismo, porque esa infinitud está internalizada en la finitud de las personas y no hemos cambiado de categoría, vuelve irrealizable el proyecto centralizado del catolicismo y si se realiza aparece como necesariamente inadecuado a la idea infinita de libertad. Porque ahora entendemos la libertad de una manera diferente, como autoconfiguración y no como imposición. Entonces, ¿qué va a decir Hegel? Después de los romanos, solo los católicos han intentado insistir en el carácter configurante de la religión, porque nosotros los protestantes ya lo superamos. Ahora le relegamos esa función a la política, no a la religión. ¿Cuál es el problema? En las colonias, y aquí viene una paradoja bien interesante, en las colonias son las religiones las que configuran el orden empírico de socialización y no las sociedades. Ahora, la respuesta a eso empíricamente es bastante simple, si uno lo ve como hegelianamente. La razón es porque no hay estados, hay colonos. Una vez que esos colonos se independizan, hay tal cosa como un estado y la religión pasa a ser la política. Pero lo interesante es que la religión vuelve a cumplir una función que parecía ser, y esto me parece que es tremendamente hegeliano, parecía ser como superada, pero que esté superada, entre comillas, no significa que haya desaparecido. Es como incluso la religión parece ser ese viejo topo que aparece una vez más bajo una forma de reconfiguración de la sociedad. Y ahí va a decir Hegel esta diferencia en esta frase muy, muy famosa, esta diferencia se ve con toda su fuerza cuando comparamos la América del Norte con la América del Sur. La América del Sur católica, sin ningún tipo de libertad subjetiva, lo que hace es enfrancarse en peleas entre todos los Estados-naciones, una revolución perpetua, una disputa perpetua constante, donde además las sociedades aparecen bajo el tutelaje del papado, y no solo, ni siquiera del papado directo, sino del papado derivado a nivel regional y luego nacional. En cambio, la América del Norte, que fue colonizada incluso por los aspectos más conservadores del protestantismo, del puritanismo en este caso, tiene un principio de configuración en la cual el sujeto se realiza a pesar de la religión y a pesar del Estado. Se realiza en primera instancia en lo que el entendimiento ya no había dicho en virtud de la economía política, es decir, en la configuración de un mercado. En el caso de las colonias, los sujetos anteceden al burgués. Recuerdan en la filosofía del derecho cuando Hegel distingue entre burgués y ciudadano, ¿verdad? Perdón, lo dije al revés. El burgués antecede al ciudadano en las colonias. Pueden haber sociedades burguesas, como técnicamente, sin que hayan necesariamente ciudadanos libres, porque la libertad no está en el mercado. En el mercado lo que tenemos es la libertad mal entendida del entendimiento. La libertad como participación en la distribución de la riqueza, no la libertad como realización de la idea de libertad. Eso va a venir después. Entonces, eso es lo interesante aquí de cómo el problema que venimos arrastrando de la infinitud del entendimiento ahora aparece en la colonia, además transmitido por el problema de la religión, en el sentido que es como un todo situado, que se va ampliando, pero que además suscita el surgimiento de sociedades civiles o burguesas, como lo quieran traducir, en espacios donde no necesariamente aparece el Estado. Que eso nos devuelve inmediatamente al problema de la exposición que mencionamos al comienzo y podemos preguntarnos lo siguiente. Bueno, si es así a nivel global, a nivel colonial, efectivamente el Estado antecede a la sociedad civil, perdón, corona a la sociedad civil, lo antecede, porque uno podría decir, existe, pero en la medida en que el Estado está en otra parte. Jurídicamente sigue siendo esa condición de posibilidad de la existencia de la sociedad civil y por tanto del mercado. Eso cuando Hegel lo trabaja, lo dice explícitamente, y dice la función civilizatoria de Inglaterra en el mundo moderno es imponer el imperio de la ley. ¿De qué ley? De respeto a la propiedad privada. Listo. Así está funcionando el mundo. Más allá que en Hegel haya una legitimación o no, que yo creo que no la hay, lo que hay es una fundamentación, lo que vemos es que la forma del Estado, y ojo con esto, o la forma de la ley, es ella misma una forma infinita. Por tanto, no estamos en otro plano, nuevamente. La ampliación protoimperialista del mercado mundial es ella misma una expansión formalmente infinita, pero no realmente infinita.
porque lo que hace es modificar los márgenes dentro de los cuales la masa infinitamente copiosa, como traduce Vázquez, esa parte que es muy entretenido como lo traduce, se proyecta, pero en esa proyección eh, no modifica las relaciones, sino que las constituye, las amplía, las va, eh, digamos, como contemporáneamente uno podría decir, las subsume dentro de un sistema de referencia ya constituido. Que además es una suerte de primacía de lo empírico, que es lo que va a suceder también en el caso de la religión, cuando, por favor, en esto particularmente no quiero ofender a nadie, así que entendamos que esto es Hegel, digamos, estas son palabras de Hegel. Cuando Hegel dice que si un ratón se come una hostia y luego defeca, el católico debiese venerar esa mierda, lo dice en esos términos, debiese venerar la mierda del ratón. ¿Por qué? Porque el catolicismo está encerrado en la infinitud del entendimiento. Entonces cree que hay una transferencia empírica entre el cuerpo de Cristo, la hostia y el sujeto. La transustanciación, ¿cierto? La sustancia pasa de uno a otro. Por tanto, si pasa el ratón, es evidente que ahí hay un carácter sagrado también. Noten lo que está diciendo Hegel, que después lo desarrolla en la lección sobre religión, dice la cuestión tremenda, o sea, que me parece incluso más ofensivo, que lo está discutiendo, se lo discute a Schleiermacher. Dice, esa es la razón por la cual el Dios de los católicos es el Dios de la ignorancia y el Dios del temor, porque es un Dios que como en los antiguos bárbaros, estoy intentando ser casi literal, es un Dios que como con los antiguos bárbaros opera y se realiza en el plano de la naturaleza. Es decir, que si estuviéramos en un lenguaje un poquito más adelante, 1880, 1890, cuando surge la etnografía, diríamos que el Dios católico es un Dios totémico, es el Dios del terror, es el águila, es el león, es el espacio sagrado que no podemos conocer. ¿Por qué? Porque en última instancia el fundamento de la religión, ojo, no del Dios, de la religión, está en la Eucaristía. ¿Y cuál es el problema con la Eucaristía? Que es una infinitud, como decíamos antes, limitada en el sentido fáctico empírico por la experiencia. No realizada en la experiencia, sino limitada por la experiencia. Choca el Dios con la Eucaristía, choca con la hostia, con el cuerpo de Cristo. Por tanto, la Trinidad nunca se realiza. Y si no se realiza, la infinitud de Dios queda fuera del registro de la experiencia cotidiana de nosotros los mortales, y es, como dice el mismo Schleiermacher, como dice Schlegel, como dice Schelling, incognoscible. Dios no podemos saber lo que es Dios. Podemos tener un vínculo con ese Dios. Por ejemplo, en Schleiermacher a través de la sumisión. Por ejemplo, Schelling a través de la revelación, ¿cierto? Que es algo que Hegel ya venía criticando con el pistoletazo. Bien. Noten lo que estamos diciendo. Si eso es así, y aquí se empieza a juntar todo como en un bucle muy intenso de tesis hegeliana, eso es lo que explica para Hegel que América Latina sea un continente atrasado, que es algo que Hinkelhammer quiso plantear, pero no necesariamente Albert Hirschman. Porque, ojo, no tenemos por qué estar de acuerdo, esta es la tesis de Hegel, no es una tesis muy dura. El atraso no tiene que ver con la explotación o sobreexplotación como pensaba Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, no. Tiene que ver con que somos católicos, sociedades católicas, da lo mismo que individualmente seamos ateos o no. Somos sociedades católicas, porque como Schleiermacher, lo que creemos que nos vincula con el otro es la sumisión. Veneramos a Dios. Tenemos procesiones, incluso nos vanagloriamos de eso. Tenemos festivales culturales de apropiación popular de la religión católica, ¿cierto? Cada país tiene su propio carnaval y festival que opera de esa manera. Ahora, no nos sintamos particularmente especiales porque Hegel dice esto de América Latina, pero lo dice también de como en su propio lenguaje de los otomanos. Tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque los otomanos, como todavía creen en la religión empírica y no tienen un concepto
digámoslo así, no tienen una realización conceptual de la infinitud, sino puramente desde el plano del entendimiento, están realizando su vida con plena libertad, aparentemente, hasta que llega la hora de rezar. Y cuando llega la hora de rezar, el otomano, que sabemos que está diciendo musulmán, ¿no? Tiene que frenar, apuntar a Oriente y rezar, y venerar a su Dios. Yo dije que es una pregunta muy simple. Ojo, a mí esto ya me parece que a Hegel se le está escapando un poco. Yo particularmente siento un gran aprecio por el mundo musulmán por otras razones, pero ¿qué es lo que se le escapa aquí? O qué es lo que está diciendo? ¿Cómo podría funcionar socialmente? O más bien, noten ustedes musulmanes y católicos que su Dios no solo no es infinito, sino que ustedes dicen que los ama, pero no los ama. En los términos de, como lo está planteando las lecciones de la religión, no es realmente amor, porque el amor solo puede liberar. Y ustedes son esclavos de la propia naturaleza. En un caso, de la naturaleza corporal de la adoración en el Islam, y en el otro caso, son objetos de la limitación corporal producto de la Eucaristía y el mal concepto de infinitud que tienen producto de la transubstanciación. ¿Y qué va a decir Hegel? ¿Cómo se resuelve esto o cómo lo resolvió el protestantismo? Modificando el concepto, entendiendo que el problema no es la transubstanciación, sino la consustanciación del Espíritu Divino. ¿Eso qué implica? Que el Espíritu no pasa de uno a otro, sino que el Espíritu se realiza a través del otro. No hay Dios sin creación y no hay creación sin Dios. En cambio, en el caso del catolicismo, el Dios del Antiguo Testamento todavía puede ser virulento y barrer con la humanidad. ¿Cuántas veces lo hace la Biblia? ¿2, 3 veces? Desaparece su creación. El Dios del protestantismo, como se realiza a través de la existencia, defiende la existencia, la sostiene, la fundamenta. Y ese es el concepto de infinitud que ya no está en el plano del entendimiento, sino en el de la razón. Una infinitud que necesariamente se realiza a través de la experiencia. Pero ahí saltamos a un plano completamente diferente porque eso no es posible en el plano del mercado. El plano del mercado está necesariamente transmitido por la dimensión finita del entendimiento y por tanto finita de la infinitud. ¿Qué quiere decir esto? Si me permiten el exabrupto, para ir cerrando y podamos dialogar. ¿Qué es la tesis diametralmente opuesta a la de Weber? Lo que suscita el surgimiento del capitalismo, particularmente en su forma colonial, no es el protestantismo, es el catolicismo. Porque es el catolicismo el que opera empíricamente a nivel de orden y registro y configuración social en el plano finito de la infinitud del entendimiento. Catolicismo, mercado moderno, operan en el mismo registro. Entonces, a diferencia de Weber, no es aparentemente que tal cosa, porque podríamos decir que el protestante igual es Claudio, pero no es el sujeto protestante libre el que configura o da las condiciones de posibilidad del surgimiento histórico del capitalismo, sino que es el entendimiento de la infinitud finita, empírica del entendimiento y del catolicismo la que posibilita esa forma de mercado. ¿Y cómo podemos ver eso perfectamente bien? En la expansión colonial del protoimperialismo del siglo XIX. Entonces, ahí se nos cruza religión, derecho, historia y la lógica para necesariamente pensar esto tan curioso que es este infinito vacío carente de determinación, que es el infinito propio del entendimiento en el cual nos hemos estado moviendo como registro, digamos. Es un vacío, que es lo que decíamos al principio. Si lo leemos como de manera lógica formal, claro, un finito lógico, pero si lo vemos desde el otro lado también, ¿qué significa ese vacío? ¿Es el vacío que remite a la incognoscibilidad del Dios de Schleiermacher? ¿Es el vacío que remite Novalis con su propia idea de historia universal o a la Schlegel? ¿Es el vacío fundamental del Schelling de
del escrito de la libertad. ¿Recuerdan ese texto, verdad? Cuando Dios se separa del mundo, el Dios separado, Abgeschieden, el concepto de Abgeschieden, que ocupa ahí Schelling para hablar de ese Dios que en el fondo crea y luego se separa completamente, que es el Dios que va a tomar en parte Nietzsche, que viene tomando también de Jacob Böhme. ¿Es ese vacío? ¿O es un vacío que podríamos decir contemporáneamente de sentido, como un significante vacío en la cadena significante, si es que no vamos como a las teorías postestructuralistas? Lo que ustedes quieran, pero con esa apreciación. Si al menos es pensable, porque no tenemos por qué tener razón a priori o estar equivocado a priori, y hay que repensar parte de la lógica a partir de la composición conceptual en movimiento de las lecciones, una cuestión fundamental es entender ese vacío del infinito finito del entendimiento de la lógica. ¿Vacío de qué? ¿Qué significa aquí, por tanto, determinación? Cuando dice vacío de determinaciones. ¿Es porque ya están realizadas a priori? ¿Es porque no hay nada y cualquiera la llena? ¿Qué significa eso? Eso me parece a mí que es, dentro de mucho otro, un misterio pequeño dentro de la lógica, pero me parece que es uno de los grandes misterios pequeños que hay dentro de la lógica. ¿Cómo pensar ese maldito vacío? ¿Por qué? ¿Por qué la elección de la palabra? Que no creo que tenga nada de fortuito, porque después insiste, carente de determinación, ¿no? Entonces, ahí hay algo que ver, que revisar, como decía, volver a la lógica desde la otra parte, digamos, volver desde la configuración de la, más que de las elecciones de los objetos representacionales particulares. Pero bueno, eso me parece que es mucho más interesante que conversemos que insistir sobre esa idea.